Bueno, saludos a todos los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube Interaguadilla a Distancia. Hoy en nuestro canal tenemos un invitado muy especial que está de visita en Puerto Rico, pero antes de presentarlo, de tener esta charla con él, quiero exhortarle a toda nuestra audiencia que se suscriba a nuestro canal, que le den a la campanita y que compartan este contenido con su comunidad de aprendizaje, con su vecino, con su vecina, etcétera. El conocimiento es para compartir. Hoy nuestro canal se hace grande porque tenemos un recurso internacional que admiramos mucho, que ansiábamos tenerlo aquí en esta entrevista. Hoy nos acompaña desde Barcelona, pero original de Argentina, el doctor Hugo Pardo. Bienvenido, Hugo Pardo, a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy feliz de estar aquí en Aguadilla y en Puerto Rico. Qué bueno. ¿Cómo lo han tratado? Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Vuelve a Puerto Rico? Bueno, esperemos. Siempre hay, en este tipo de universidades con vocación innovadora, siempre hay posibilidades de hacer cosas, Qué de bueno. diseñar proyectos. Qué bueno. Mira, Hugo, en la dinámica de este podcast o de este blog es siempre no ser tan formal. La academia es muy formal y queremos romper un poco, ¿verdad?, con ese paradigma. Es una conversación donde queremos hacerte unas preguntas y conocerte un poco más. Y sobre todo sabemos que lanzas un libro y queremos saber más información al respecto. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás listo para la entrevista? Muy bien. Pues bueno. Hugo, sabemos que tú escribes mucho, ¿verdad? Haces publicaciones en revistas científicas, libros, etcétera, y tienes una vida digital muy activa. Para esta publicación nueva que sale, ¿cuáles son esos elementos que te motivaron a ti o qué te motivó para escribir y sacar la musa para este libro? Bueno, yo vengo trabajando hace 20 años en temas de cultura digital y de comunicación digital. Y hace un tiempo ya que me estoy centrando mucho en el mundo universitario, porque siento que a la universidad le falta cultura digital. Y esto hizo que empezara con contenidos breves. Luego, justo al inicio de la pandemia, con el doctor Cristóbal Cobo, sacamos Expandir la Universidad, que era una especie de manual de uso para la pandemia, muy perfilado para los docentes. Y bueno, yo me voy metiendo en profundidad y tenía ganas de hacer un libro sobre una visión más holística de diferentes aspectos del mundo universitario, con más libro. Lo otro era una especie de documento. Y bueno, y hemos creado Los futuros inevitables de la universidad, que es un proyecto muy pensado para el lector aspiracionales, son los gestores, los tomadores de decisión, los catedráticos de las universidades. Qué bien, interesante. Tú mencionas un libro muy importante, que fue el Postpandemia. Para nosotros acá en Puerto Rico fue muy importante ese libro porque nos dio mucha luz en esta situación y muchas veces no estábamos preparados para, para todo lo que se vino, ¿verdad? Con la pandemia, moverte de un día para otro a lo digital. Así que estamos muy agradecidos de esa aportación que tú haces a la academia y a los que no son tan académicos también, porque muchas personas te leen. En tu libro se puede observar en el índice que tú hablas de 25 tendencias o varias tendencias. ¿Nos puedes mencionar algunas de las tendencias inevitables de tu libro, si se puede mencionar alguna? Y yo sé que cuando uno escribe, el libro es su bebé, ¿verdad? Es como un parto y tú lo cuidas y todo para uno es importante, pero hay elementos dentro de la escritura que uno es más cuidadoso y le tiene más cariño. ¿Cuáles son para ti esas tendencias que tú puedes hacer hincapié aquí, que para ti son bien importantes y que van a ser importantes para todo el que lea el libro, sin restarle, ¿verdad?, a todas las que posteas? Bueno, yo trabajé, o sea, son 25 ideas que están vinculadas a diferentes bloques de contenidos. Uno, hay ideas vinculadas a el campus físico, a lo que tiene que ser un campus físico en esta innovación digital. Hay ideas vinculadas y con respecto al campo físico
hablamos de un lugar, ideas sobre lugares emocionantes, lo que se llama espacios pegajosos, que es un concepto de la arquitectura que tiene que ver con lugares donde la gente quiera venir aunque no deba venir, ¿no? Aunque no sea obligatorio venir. Es decir, un campus pegajoso hace que el estudiante venga aunque no tenga clases, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se proponen un montón de ideas de lo que es un campus pegajoso. Luego tienes, con respecto al campus virtual, que hasta ahora siempre lo teníamos un poco ignorado, la pandemia lo puso en primer lugar, sobre todo lo que es el LMS, y una de las tendencias inevitables es que cuando hablamos de campus virtual, ya no hablamos solamente del LMS, sino que hablamos de una narrativa multimedia expandida que abarca el portal web como canal transversal de comunicación de la universidad hacia la sociedad, y un canal que tiene que también ser emocionante, que tiene que tener actualización diaria y permanente, que tiene que tener un lenguaje científico sobre los problemas de Puerto Rico, y esto es el portal web. Luego este portal dialoga con el LMS, que en general siempre el LMS, digamos, el gestor de contenidos interno, trabaja sobre temas administrativos, la relación de la administración y los estudiantes, y también las asignaturas. Pero ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte de producción de contenidos. El LMS tiene que ser menos funcionarial, menos discurso funcionarial y más narrativo, ¿no? Más storytelling. Esto con respecto a campus físico y campus virtual. Después hay otras ideas, es decir, el rol de los profesores, yo le digo profesores más allá del deber, y esto tiene que ver con profesores que, es decir, tienen como un doble rol, que atienden lo que la universidad le pide, la institución que lo contrata y le paga le pide, pero por otro lado que atienda lo que los estudiantes le piden. Y en ese sentido, ya no es el rol de un profesor divulgador de contenidos, sino que es otra cosa. Es, primero, un profesor muy empático con las necesidades de los estudiantes, muy metido en el día a día del estudiante, muy conversador. Esto lo convierte en un mentor. Por otra parte, ya no es un divulgador de contenido, sino que es un diseñador de experiencias de aprendizaje. También construye narrativas, emociona con sus guiones, focaliza ideas, hace podcasts, hace vídeos, hace guiones, y otros roles que tienen que ver con ser mejor investigador y demás. Otro tema tiene que ver con la comunicación científica, cuáles son las tendencias inevitables en la comunicación científica, salir un poco del monopolio de las revistas indexadas. Uh-huh. Otra idea tiene que ver con los estudiantes y el mundo laboral. ¿Qué tiene que hacer la universidad con respecto a eso? Entonces hablamos de, por ejemplo, la creación de gestores de portafolio digital del estudiante, que permita que el estudiante entre siendo invisible profesionalmente y salga siendo reconocido, y además que en ese paso pase del lugar donde está al lugar donde quiere estar. Y eso el estudiante lo puede hacer por cuenta propia, muchos ya lo hacen, pero también nosotros tenemos un rol como universidad. Entonces habla del gestor de portafolio, también se habla de la figura del gestor de experiencias, es decir, profesores o mentores que ayuden al estudiante a tomar mejores decisiones, temas de competencias blandas. Y por último, hay unas recomendaciones, unos futuros inevitables con respecto a cómo la universidad dialoga con las tecnologías. Y hoy son blockchain, la inteligencia artificial y lo que se llaman metaversidades. Y ahí también hay unas decisiones para tomar. Esto es más o menos en resumen las tendencias inevitables, que las resumimos en 25 ideas, y el libro lo que hace es primero las describe y luego profundizamos en cómo tiene que ser. Yo lo he pensado como una hoja de ruta de toma de decisiones, es decir, tiene teoría, pero menos teoría, ¿no? Es decir, más toma de decisiones. Cuando tú tocas un tema muy importante que son los LMS, en Puerto Rico existen distintas investigaciones en América Latina y en el mundo
donde los estudiantes indican la poca presencialidad o la personalización del profesor dentro de un curso. Y cuando digo personalización es que no sean cursos aburridos, que el profesor haga video, multimedios, podcast, como tú muy bien dices. Muchos estudiantes se nos quejan a la hora de interactuar con un LMS, y yo considero que aunque la pandemia sí nos ayudó a avanzar en aspectos tecnológicos, seguimos todavía cargando ese LMS como una caja cerrada. Me acuerdo mucho a los postulados de Jim Broom con el EduPunk. Él decía, los MLS se han convertido en cajas cerradas donde lo que hay son presentaciones, PDF, PowerPoint. Tú no sabes quién es tu profesor porque no pone ni una foto. Todo muy frío. Todo muy frío. Y todavía en Puerto Rico, y yo sé que en muchas partes del mundo, ha sido un reto poder convencer a los educadores para que se empoderen de estos espacios y creen escenarios o ecologías de aprendizaje donde haya una mejor interactividad y tenga el profesor una presencialidad. El doctor Antonio Bantayato, un amigo muy personal que quiero mucho, decía que menos contenido, más interactividad en los cursos. ¿Qué piensas sobre lo que te Sí, me parece que ahí hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con los contenidos, que no es irrelevante, si los contenidos tienen que ser atractivos, tiene que haber esta idea del storyteller, un experto que cuenta historias, que te va metiendo. De la misma manera cuando vemos una serie en Netflix o un documental bien hecho, o cuando escuchamos podcasts. Es decir, ahí hay todo un universo. El universo de los contenidos es muy interesante. Es decir, pasar de contenidos fríos, de documentos fríos a documentos calientes. Es decir, cuando tú escuchas un podcast que te gusta o ves un documental que te atrae, aunque el profesor no esté, aunque el narrador no esté ahí, de manera síncro y presencial, tú estás enganchado con la historia. Entonces, ahí ya tienes un universo, que es que el estudiante se enganche con la narrativa, ¿no? Y no tiene que haber nadie, es decir, ya se produjo eso. Eso es un tema. Con respecto a la interacción, bueno, ahí también hay todo un universo que tiene que ver cuál es el rol en la interacción, que a veces no solo es responsabilidad del profesor, porque a veces depende cuál sea el formato, hay una carga horaria que también está destinada a cuestiones más administrativas o de dudas de los estudiantes que tienen que ser respondidas en el LMS, ¿no? Pero sí es verdad que el profesor tiene que entender que tiene que haber una conversación. Yo incluso digo, a veces nosotros hemos hecho proyectos como 2222 en Ecuador, donde utilizamos mucho Clubhouse como herramienta de interacción, donde la gente entraba. Clubhouse es una especie de chat colectivo, es gratis, y entrábamos ahí, se daban conversaciones, y eso cambiaba totalmente la experiencia de aprendizaje. En fin, creo que en los dos, es decir, el LMS es un guión bien construido, que es los contenidos de la asignatura, que no sea aburrido, esa es una condición sine qua non, que tenga un storyteller detrás, que es el profesor, y con un nivel de interacción que depende también de lo que sea la oferta académica. Porque tú te encuentras con plataformas como Doméstica o Coursera, donde el nivel de interacción es prácticamente cero, pero tú te enganchas, porque está muy bien narrado y está muy bien, hay una producción muy potente, muy divertida, y te enganchas, y el nivel de interacción es cero. Y incluso, a veces, fíjate que, aunque lo hablábamos el otro día aquí, aunque tú pongas niveles de interacción, el estudiante a distancia no quiere, porque para eso está estudiando a distancia, no le importa. Entonces, ¿cómo haces para que esa interacción sea emocionalmente significativa? Bueno, ahí hay una apuesta, ¿no? Es decir, no es solo, bueno, aquí puedes mandarnos una pregunta, aquí voy a estar yo de 6 a 7 de la tarde. No, ahí, de vuelta, es decir, de vuelta a la cuestión del storyteller. Siempre es alguien contándonos
un conocimiento y compartiendo información. Ahí también entra, por ejemplo, qué se le pide al estudiante, cuál es el ejercicio que tienen que hacer, qué tipo de prácticas. Ahí también hay instancias de interactividad que se tienen que tener en cuenta. A veces los estudiantes a distancia se quejan mucho en las evaluaciones. No quieren interactividad y cuando tú se la das, la rechazan, como muy bien esbozas aquí ahora. Ahora bien, pero ¿cómo yo logro? Tú has tenido una experiencia visitando y realizando grandes proyectos en diferentes comunidades en el mundo. ¿Cómo tú logras o qué tú nos recomiendas a nosotros para no convencer? Esa palabra no me gusta, les soy muy honesto. No obligar, sino enamorar a nuestros docentes para que se empoderen y utilicen estos medios que a la postre, cuando al inicio puede ser doloroso, y no es doloroso, fuerte el proceso porque crear, diseñar, toma su espacio y hay trabajo, pero una vez tú tienes todo diseñado y todo estructurado, se te hace más fácil porque es editar, quitar y poner. ¿Cómo podemos o qué estrategia tú has utilizado para enamorar a nuestros docentes para que utilicen estas tecnologías eficientemente, ya sea en la sala de clase tradicional o virtual? Bueno, ahí primero es esa idea de que entiendan que ellos son narradores y que tienen que ser narradores emocionantes. A mí me gusta mucho la TED de Chris Anderson, el director de TED, la TED sobre cómo hacer una TED. Entonces él te dice, cuando tú haces una TED es una clase de 15 minutos. ¿Cómo es el hilo conductor? ¿Cómo es la línea de tiempo de la TED? Es una idea central que va explicándose a sí misma con énfasis en ejemplos y en casos. Pero tú tienes una idea central. ¿Con qué objetivo? Con que tú escuches una TED durante 15 minutos y te vayas de ese lugar con una idea clara en tu cabeza. No 20 ideas, una. Y bien explicada y bien reforzada. Bueno, eso es lo que a veces el profe tiene que entender. Y ya no valen charlas de 50 minutos, sesiones de 1 hora y media, eso ya no vale más porque la narrativa ha cambiado, porque estamos en el momento del consumo snack, ¿no? Es decir, estamos todos muy acostumbrados a contenidos breves y rápidos, entonces ya no vale eso. Entonces ahí hay una idea. Es decir, ayudar al profesor, al que no es un narrador, nosotros venimos del mundo de la comunicación, ¿no? Siempre nos resultó más fácil, pero si tú eres un profesor de Derecho o de otras carreras, no tienes por qué entenderlo tan claramente como uno lo entiende. Ahí hay un eje. El otro eje tiene que ver con que, y esto nos enseñó la pandemia, tú tienes 4 cuadrantes, que es lo asíncrono virtual, lo asíncrono presencial, lo síncrono virtual, lo asíncrono presencial. Es decir, y esto viene de menos interacción a más interacción. Lo que menos interacción tiene es un asíncrono virtual, es un contenido pregrabado. Entonces, ahí hay 0 interacción, un curso en Coursera. Bueno, esto significa que tienen que estar muy bien producido porque la interacción es 0. Y luego vas pasando a nivel de interacción y lo que mayor interacción tiene es una clase presencial, lo síncrono presencial. La pandemia nos enseña que no me vale un síncrono presencial con nivel de interacción bajo, porque estamos perdiendo lo más interesante de reunirnos en un aula. Entonces, hay un convencimiento que todo lo que requiera niveles bajos de interacción o nulos va a lo virtual. Y todo lo que requiera niveles altos de interacción va a lo presencial. Ejemplo, laboratorios. Exacto, laboratorios, talleres de ideación, maker labs, discusiones, pitch, presentaciones de proyectos, debates, todo eso lo pones en lo presencial, donde discutimos, donde nos miramos a los ojos, donde hay taller, es decir, pero todo lo que es interacción 0 o casi 0 va a lo virtual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya no vale juntar 200 cuerpos en un aula física, o sea, 200 personas que cogen un coche, hacen 50 kilómetros, todo para sentarse en un espacio
y que un profesor les hable 1 hora y que cuando termine de hablar diga, bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, yo tengo una. Bueno, y responde, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo tengo otra. Bueno, muy bien, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Eso no vale nada, ¿me entiendes? No, es una pérdida de energía, incluso de gasolina, ¿viste? O sea, de tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? Que los estudiantes lo han entendido, porque ha pasado una pandemia y han dicho, a ver, si yo esto lo podía hacer en mi casa, en chanclas y en short, ¿por qué ya no quiero más? No, es decir, no quiero más ir a un campo físico para que me ofrezcan esto. La pandemia ha sido muy disruptiva en ese sentido. Entonces, para concluir un poco tu pregunta, o sea, el profesor tiene que entender todo esto. Tiene que entender que tiene que emocionar, que tiene que comportarse como si estuviera en la industria del entretenimiento, siendo un buen narrador, siendo más breve, diseñando un modelo instruccional atractivo, que tenga talleres, que tenga diferentes formatos y que lo presencial es muy importante. Y ahí tienen que pasar cosas diferentes a hablar, hacer broadcast, ¿no? Hablar de uno a muchos. ¿Pudieses dar una recomendación a un docente o a alguien que quiera crear un producto multimedia, una narrativa digital? ¿Cuál es ese tiempo máximo que tú recomiendas para que esto tenga un éxito o este producto tenga éxito? Bueno, si tú haces si tú tienes una asignatura, la asignatura requiere de una línea de tiempo. Si en tu asignatura tú tienes 10 unidades de información, cada unidad de información tú la podrías concentrar en, no sé, un vídeo que explique de qué va, una especie de tráiler de qué va la unidad, es cuál es la idea más importante que vamos a aprender aquí. Eso puede ser acompañado por diferentes unidades complementarias con contenido de segundo nivel de importancia. Esto puede ser audios, incluso los puedes grabar de manera casera. A esto hay que acompañarlo con resúmenes, que pueden ser resúmenes impresos, en papel o infografías. Entonces tienes tráiler, o sea, idea principal, ideas complementarias, ideas terciarias, ¿no? Todo esto en una línea de tiempo, que se multiplica por 10 si tienes 10 unidades. Entonces, depende. Una cosa es si es enseñanza presencial, otra cosa es enseñanza híbrida y otra si es virtual. Si es presencial, por supuesto, tienes, unido a esto que acabo de decir, tienes toda la fuerza de juntarte con tus estudiantes en el campus, ¿no? Y ahí donde aparece el rol de mentor, que trasciende tu área de contenido. Es otra cosa, ayuda al estudiante a tomar decisiones, esto que digo yo, a construir su portafolio, a saber si estudiar esto o estudiar lo otro, incluso a ser empático con su vida, con los problemas que pueda tener económicos o en su familia. Es decir, el estudiante entra en una comunidad y tiene que ser protegido, contenido, cuidado, y esto no es contenido de una asignatura, esto es un rol diferente, ¿no? El profe también tiene que estar involucrado con ese rol. Y si es virtual, donde ese rol evidentemente es menor o no existe, porque en la virtualidad esto es más complicado, la fuerza narrativa tiene que ser muy importante, porque estás hablando de una persona que va a estar sola en su casa escuchando un contenido. Entonces, narrativamente tiene que ser muy importante. Interesante, Hugo. A mí me gustaría que hablaras un poco de tu proyecto, Outlier School. ¿Nos puedes hablar un poco de qué trata, de qué has hecho, qué ha impactado? Bueno, Outliers empezó siendo un juego mientras yo era profesor universitario y siempre tenía una obsesión que era salir de la teoría y pasar a la práctica. Y es decir, pasar rápido de la teoría a la idea, a la ejecución de la idea. Entonces, nosotros llevamos ya 10 años, lo que hacemos es básicamente dos cosas. Somos una consultora que trabajamos en universidades, ayudando a resolver los retos de las universidades en muchos aspectos, algunos de estos que mencionamos ahora, y también organizamos talleres de posgrados, talleres de ideación ágil, de pensamiento de diseño, para agilizar la toma de decisiones con respecto a los problemas. Entonces, generalmente en campos de conocimiento en comunicación digital, en educación, en
las maestrías de administración de empresas. O sea, tenemos esos dos roles, de consultora y de cursos de posgrado en innovación digital. Tú me hablas que has visitado diferentes universidades con tu proyecto. De acuerdo a los datos que tú tienes y con la experiencia que has tenido en cada uno de ellos, ¿cuál es el desafío que más se repite en todos estos escenarios? Está buena esa pregunta. A mí me parece que, no sé si a veces es verdad que has visto el tema del sesgo, ¿no? Es decir, uno tiene un sesgo muy vinculado a la comunicación digital. Entonces, no sé si es el que más demandan ellos, pero yo lo que veo es que el problema que yo estoy viendo más importante tiene que ver con la comunicación digital. Creo que en la comunicación digital o en la cultura digital hay como dos grandes universos. Uno que tiene que ver con el branding institucional, con cómo la universidad se comunica con el mundo, cómo dialoga con el mundo. Ahí veo problemas permanentemente. Y por otro lado, cómo las asignaturas, cómo todos los programas académicos se explican, ¿no? Se comunican. A mí este es el tema que más me interesa y el que veo que hay más dificultades y por otra parte en el que yo creo que puedo aportar más. A partir de ahí creamos muchos proyectos, ¿no? Hicimos la Escuela Internacional de Realismo Mágico en la casa natal de García Márquez en Aracataca, en Macondo. Ayudamos a crear INECO-U, que es una plataforma de neurociencias en Argentina. Bueno, la Universidad de la Libertad. Sí, hemos colaborado en los primeros informes de la Universidad de la Libertad, hemos trabajado, bueno, hemos creado una app para la UTPL en Ecuador, que se llama Lab Móvil 2222 para docentes de escuela básica y media en Ecuador. En fin, ayudamos a crear productos y servicios, yo le digo, emocionalmente significativos, que aporten un valor diferencial. Y te faltó mencionar el inicio de la colaboración con el recinto de Aguadilla de la Universidad Interamericana. Exacto. No podemos olvidar eso. Sí, ojalá que se dé una colaboración constante. Yo veo una universidad muy potente, con recursos humanos muy buenos y con una oferta muy atractiva, pero siempre hay que mejorar en estos temas porque ¿sabes cuál es el problema? Que las universidades compiten en la economía de la atención y no solo compites con la universidad que tienes al lado, compites con el mundo. Sí, con todo, con las plataformas de e-learning, compites con Coursera, compites con Doméstica, compites con Minerva, compites con Singularity, es decir, con las universidades anglosajonas que están entrando en tu mercado, con las europeas, y, en fin, ahí, sobre todo en lo que es la enseñanza virtual y lo que son las microcredenciales o los microcursos, hay mucha competencia. Entonces tienes que elevar no te alcanza con tener profes que sepan del tema. Tienes que elevar todo lo que es el storytelling y lo narrativo. Tengo otra pregunta que me interesa saber cuál es tu opinión. En la palestra digital siempre hay mucha moda con algunas tendencias que a veces comienzan haciendo mucho ruido y terminan en nada. Hay tres temas que son importantes en esta actualidad, a esta hora, en lugar y espacio donde nosotros estamos grabando, haciendo esta entrevista. El metaverso y la inteligencia artificial. ¿Qué valor añadido le añade esto a la educación desde tu perspectiva, si es que le añade algo? Bueno, está bueno lo que dices. Es decir, a ver, esto es la cultura startup. Tú eres un emprendedor, crea unos productos y servicios y lo que quieres es que, es decir, para ti es el cambio radical de todo, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros es no ser ingenuos y ver cuáles realmente te aportan valor. Yo lo que digo y lo que digo en el libro es que cuando uno habla de tendencias digitales o de innovación digital o de innovación tecnológica, la primera variable que tienes que tener en cuenta es qué valor te agrega a ti incorporar esto y a qué precio, a qué costo. ¿Cuál es el valor diferencial de esta tecnología? ¿Qué te resuelve o qué te resolvería y a qué precio? ¿No? Es decir, la relación costo-relevancia de esa tecnología. Esa es la primera variable, ¿no? Es decir, no lo hagas por una moda, hazlo porque te va a solucionar un problema que tienes hoy. Entonces,
bajo esa lógica, hoy yo hablo de 4 tecnologías que hoy están en primera línea, de menos a más importancia. Todo lo que es el tema de las metaversidades, que son las universidades en el metaverso, se puso muy de moda el año pasado, sobre todo cuando cuando Facebook empezó a hacer mucha fuerza narrativa con eso, comunicacional. Bueno, a mí me parece que ahí hay mucho de moda. Hay mucho de moda, porque, por varias razones. Porque, es decir, construir contenidos, es decir, construir campus espejo en el metaverso Es muy costoso. es muy costoso, porque al final es como hacer un videojuego, ¿no? Es muy costoso. Entonces, la relación entre el costo de hacerlo y lo que te genera en términos de innovación pedagógica es muy complicada. Entonces, ahí veo que hay mucho de moda y poco de relevancia directa. Luego está el tema del blockchain, que también hablo mucho. Yo creo que ahí sí que la Unión Europea está trabajando bien en estos temas de lo que es certificación de credenciales académicas o microcredenciales o cursos, y luego la certificación de títulos, que ahí es más complicado, ¿no? Me parece que ahí hay un tema, hay que entrarle, hay que ver qué está pasando. Creo que eso no es tan inmediato, porque me parece que le falta evolución, pero ahí sí que hay que, si yo le tuviera que recomendar a un gerente de universidad o un rector, que ponga un oído ahí, ¿no? Luego está el tema de la analítica de datos, que esto es decir, ¿qué hacemos con qué datos tenemos que tomar de la comunidad académica para tomar mejores decisiones de diseño? Yo creo que esto sí hay que tener una política. No es una política cara, porque es decir, si tú analizas el LMS, el sitio web, sí, ya te generan ya tienes datos, prácticamente a costo cero, ya los tienes. Quizás falten tomar datos del campo físico, por ejemplo, mapas de calor del comportamiento del campo físico, dónde le gusta estar a los estudiantes, cómo potenciamos esos espacios, pero ahí se puede hacer una política de datos que reúna la intuición, la experiencia más los datos a la hora de tomar decisiones, ya sea de los docentes o de las autoridades. Y el cuarto tema es la inteligencia artificial. Yo creo que ese es el más importante y es probablemente el más disruptivo y el más agresivo en términos de innovación. Y ahí las universidades tienen 3 roles. Uno que tiene que ver con los servicios, porque hay un montón de chats conversacionales donde no hay intervención humana y que te pueden servir para mejorar la relación con los estudiantes y con la comunidad, ¿no? Ahí hay un tema. Luego hay un tema en términos de lo que es el trabajo con los textos, es decir, la producción de textos, sobre todo, por ejemplo, cuando los profes le piden trabajos a los estudiantes. Bueno, eso hay una disrupción muy fuerte ahí, porque eso hay que cambiarlo, porque el chat GPT y otros ya te generan textos. Ahí hay un tema que tiene que ver con la producción de textos. Y el tercer tema, y el más importante, tiene que ver con las carreras, con revisar las currículas de las carreras. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está afectando seriamente a los perfiles curriculares de muchas carreras. Y lo hace de manera exponencial y va a cambiar muchos conocimientos que los estudiantes tienen que tener. O sea que en esos 3 campos la inteligencia artificial tiene mucho para aportar. ¿Qué piensas sobre esta paranoia que le dio a la academia cuando ChatGPT comenzó y salió por primera vez? Hubo un momento de terror de muchos profesores escribiendo en diferentes periódicos aquí en Puerto Rico a nivel nacional. Tuve la oportunidad de leer muchos en el país de España y en otros países de América Latina. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, ahí hay mucho de moda. Yo siempre hablo que es decir, mientras alguien viene y te dice que la moda es tal, viene otro y te dice, no, eso ya está obsoleto, hay otra cosa, ¿no? Estoy viendo mucho de moda. En la opinión pública hay temas que se ponen de moda y todo el mundo habla de eso, ¿no?
veo mucho de moda, creo que va a bajar un poco esta nube de todo el mundo hablando del tema. Veo que desconocimiento, sobre todo a la hora de la toma de decisiones, y una reflexión social de los problemas que esto puede traer, de las virtudes y los defectos que esto tiene. Me parece muy sano y creo que seguramente estos textos y estas lecturas y estas conversaciones, cuando las veamos en 10 años, las veremos obsoletas. Por eso, los que nos dedicamos a la cultura digital hace muchos años, aprendimos que hay que tener esa capacidad de hacer un zoom out y alejarte de los temas y dejar que descansen, que reposen para ver cómo evolucionan. Porque a veces terminamos engañados por una industria que te quiere llevar a ese espacio, a esa moda, a esa tendencia. Y uno tiene que tener un poco más de distancia de lo que sucede. Yo he tenido la oportunidad en esta visita que tú nos has dado aquí en la Universidad Interamericana de dialogar mucho contigo y de tener un teaser de tu libro, que de verdad te felicito, es un trabajo muy cuidado, muy profesional, muy minimalista, es hermoso el trabajo que estás haciendo. Hay un detalle que me llamó mucho la atención y es ¿a qué te refieres cuando mencionas la existencia de promesas falsas de una mejor educación? Me llamó mucho la atención ese aspecto que trabaja en tu libro. Bueno, por ejemplo, lo del metaverso, por ejemplo, muchas innovaciones que vienen de lo que se llama EdTech, ¿no? Tecnología educativa. Siento que muchas de ellas no agregan un valor diferencial a la experiencia pedagógica, que tiene que ver más con la necesidad de un diseñador, de un emprendedor a meterse en un mercado que con un cambio sustancial. Entonces, lo que nos toca a nosotros, que somos decisores, es ir con cuidado. Es decir, en el sentido de que porque al final, es decir, si tú piensas en un rector o piensas en un decano, ellos tienen que tomar decisiones en un universo de restricciones financieras y de recursos humanos, porque si uno no tuviera restricciones, podría hacer todo lo que quiere, pero no podemos hacer. Incluso sabiendo que hay que hacer algo, no lo hacemos por restricciones. Entonces, en un universo de restricciones, como es gestionar una universidad, lo que no nos podemos permitir es invertir en una tecnología que no nos va a agregar valor a lo pedagógico. Y esto ha pasado muchas veces, ¿no? No sé, recuerdo cuando muchas universidades compraban tableros electrónicos o computadoras que se hacían obsoletas rápido. Una universidad no se puede permitir eso. Pero por otro lado tienes un mercado que te empuja a decir, esto es lo correcto, invierte en esto. Lo que nos toca a nosotros, que estamos en el medio de esto, es decir, ojo que no todo lo que se vende como innovación es innovación, y algunas cosas que sí son innovación, por ahí a tu realidad de universidad, no le va a agregar valor ni en lo didáctico, ni en lo pedagógico, ni en lo institucional. Entonces, déjalo de lado. Esto es lo que quiero decir. Ok, interesante la postura. Yo quiero cerrar esta entrevista con una última pregunta. Agradecemos mucho de tu tiempo, en primer lugar, por cedernos. No queremos ser aburridos. El contenido, como tú muy bien indicas, y ese es tu mantra, cortos. Aspiramos también a crear contenidos cortos para que tengan un mejor alcance. ¿Por qué tú insistes tanto en dejar de jugar a innovar? Bueno, por algo de lo que acabo de decir, que... Yo te veo que es muy insistente en ese renglón, sí, que me parece muy positivo. Porque yo lo vivo mucho. Es decir, vivo mucho esta idea de queremos innovar en esto, y entonces mi filosofía, que es muy de cultura startup, es innovar pasando de la idea a la ejecución de la idea, minimizando el riesgo. Y el riesgo es el riesgo financiero o el riesgo de hacer cosas, perder el tiempo en algo. Para esto hay que hacer prototipos.
los prototipos se prueban con early adopters, con adoptadores iniciales, con grupos de nicho. Ahí vemos si funcionan o no funcionan, vuelven al laboratorio, del laboratorio se mejoran. Es decir, toda esa racionalidad de la cultura startup genera innovación real. No genera innovación real que digamos que hay que innovar, que digamos que tal cosa, que digamos... Y lo que sucede muchas veces en la academia, que nos sobra teoría. Es decir, estamos en una nube de teoría y de teóricos. Y de muchas ideas corriendo a la misma vez. Pero hay una barrera gigante entre la teoría, la idea que sustenta y la ejecución de la idea. Entonces, mi obsesión, cuando digo de dejar de jugar a innovar, es respetar la racionalidad del diseño y del prototipado y de cómo se crea valor en la economía, generando laboratorios de innovación. Es decir, no me vale a mí si hacemos una conferencia, yo he participado en muchas, una conferencia sobre innovación en la educación superior y entonces juntas 20 personas hablando y se van los 20 y no pasa nada. Por eso a mí me gusta menos hablar y más trabajar en laboratorios de innovación. Y esos outliers también, ¿no? Es decir, son laboratorios de prototipado permanente. Voy a abusar un poco del tiempo. Que tú, si tienes alguna predicción, no pretendo que sea un pitonizo ni nada de eso. ¿Cuál es el futuro de la universidad? ¿Qué le depara a la universidad? Porque la disrupción llegó, los cambios han llegado, la tecnología nos ha acelerado, nos ha llevado deprisa. ¿Qué le va a deparar a la universidad de aquí a 5 o 10 años? Yo soy muy optimista con la universidad. Es decir, está de moda, en estas modas que hablamos recién, está de moda criticar a la universidad. Yo soy optimista, creo que la universidad, sobre todo la nuestra, la iberoamericana, ha mejorado muchísimo. Me alegro mucho que digas eso, porque yo estoy en contra, mucha crítica de la universidad. Y a veces los críticos de la universidad son los que trabajan en universidad. Es una cuestión bien extraña. Es decir, me parece que la universidad está en el mejor momento de su historia, incluso aunque pueda tener problemas en términos de integración al mercado y a las tendencias, se lo cuestiona permanentemente y está bien integrada como principal herramienta de la divulgación científica, pero no todas. Y sí que hay algunas que se están quedando muy atrás y que pueden perder, ya están perdiendo, y pueden perder aún más espacio en este mercado de la educación superior. Entonces, es muy difícil pensar un futuro de todas, porque tú tienes unas que están muy bien posicionadas y unas que están muy flojas, y en el medio hay de todo, ¿no? Yo en el libro intento marcar lo que para mí son futuros inevitables, esto que estamos hablando, cosas que van a suceder sí o sí, y que las universidades son como olas que las universidades se tienen que subir, surfear y generar innovación. Y las que no lo hagan se perderán en el camino o perderán esta idea del prestigio de una universidad y se convertirán en cosas de menor prestigio y menor valor social. Por otro lado, siempre se dice bueno, que la universidad sobrevivió 500 años. Y es cierto que llamamos universidad a cosas que eran muy diferentes, ¿no? No tiene nada que ver la universidad medieval con la universidad humboldtiana, con la universidad de la reforma universitaria del 18 en América Latina, con la universidad pre-internet y con la universidad post-internet y con la universidad post-pandemia. Es decir, todas se llaman igual, pero son instituciones diferentes, con racionalidades diferentes. Y vendrán otras. Y uno estará aquí intentando entenderlas y tomar decisiones. Pero yo quiero insistir con algo, y esto hago mucho énfasis en el libro. Necesitamos, para entender el cambio y aplicarlo, necesitamos universidades con sentido de empresa
y de gestión emprendedora. Es decir, entendernos como una empresa, no como una empresa con fines de lucro, sino con la idea de empresa, es decir, de generar servicios de valor, de crear valor en la economía, valor en la sociedad, y mucha gestión emprendedora, o sea, que acelere, que haga cambios rápidos, ¿no? Esto que decíamos recién, que pase rápido de la idea a la ejecución de la idea. Y yo insisto con eso. Sentido de empresa, gobernanza y gestión emprendedora. Bueno, Hugo, para finalizar, siempre me gusta que nuestros invitados le digan a nuestros usuarios y audiencia que dónde conseguirte. Redes sociales, cómo pueden contactarte. Bueno, en el sitio web de Outliers School, outliersschool.net, ahí hay mucha información. Esta es mi empresa y ahí de donde más me muevo. Tengo un blog que se llama digitalismo.com. Ahora va a salir el portal del libro y estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, soy muy activo en redes sociales, me parece que es importante y que hay que estar para comunicar las ideas. ¿Nos puedes repetir el nombre del libro? El libro es Los futuros inevitables de la universidad. Bueno, agradecemos tu disponibilidad, todo el conocimiento que nos has dado a nuestro recinto acá en la Inter de Aguadilla y a todos los usuarios de internet que van a ver esta entrevista y van a disfrutar de tu magna conferencia que está corriendo ahora mismo por YouTube. Antes de irme, quiero decirle a todos nuestros seguidores que se suscriban al canal, que compartan este contenido, que le den a la campanita, porque si le das a la campanita, compañeros, todo este contenido te llega más rápido y estás al tanto de todo lo que está pasando en el recinto de Aguadilla. Hugo Pardo, gracias por ceder a esta entrevista y te deseo lo mejor y espero verte pronto acá en Puerto Rico. Muchas gracias, profesor Bernabé, y aprovecho ahora para agradecer todo lo bien que me han cuidado en esta semana de trabajo aquí. Qué bueno, bienvenido. Y es tu primera vez en Puerto Rico. Exacto. ¿Qué te parecen los puertorriqueños? Muy bueno, todavía estoy en proceso de emoción y necesito volver a Barcelona y equilibrar y reflexionar sobre esta semana de trabajo aquí en la Universidad Interamericana. Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias a todos.